Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy va a ser un nuevo avance del proyecto del desoldador neumático. Lo que están viendo acá es la unidad de control de potencia del calefactor, que lo he rediseñado y lo hice ahora en una placa de circuito impreso más pequeña, más o menos la mitad del tamaño del circuito anterior. Esto por el escaso espacio que tengo dentro de la caja para poder ubicar el aparato. En pantalla les voy a mostrar el diseño del circuito impreso que hice y el diagrama del aparato para que puedan tener una idea de cómo se hizo. También les voy a mostrar el circuito impreso por detrás. Aquí lo vamos a ver. En realidad es poco lo que se puede apreciar porque ya están hechas las soldaduras y bueno, el aparato tiene unas bases de nylon para poder sujetarlo al interior de la caja. Pero ahí pueden ver que hay dos LED, uno rojo y uno amarillo. El rojo es el que va a detectar los pulsos cuando entren por este terminal y el amarillo va a indicar los pulsos cuando salgan del optocoplador, que va a estar conectado a 12 voltios. Por eso el LED rojo indica un pulso de 5 voltios y el LED amarillo va a indicar un pulso de 12 voltios que finalmente va a alimentar al al gate de este integrado, que en realidad es un MOSFET, el IRF-Z44, que va a permitir hacer eh, la conexión del calefactor con la fuente de 24 voltios. Bueno, por supuesto que la construcción de este aparato significó varias horas de diseño, de rediseño, de redistribución de las piezas y de dibujar y hacer la grabación química de este circuito impreso. Todo este proceso me tomó alrededor de un día, así que efectivamente hay varios días de trabajo en este proceso. Además de eso, hice un cambio en el circuito que había hecho inicialmente. En realidad lo que hice fue hacer un programa nuevo para poder activar el circuito del calefactor usando el Arduino. Y eso lo que hice fue conectar el pin de 11 y la tierra a este módulo para poder inyectarle un pulso de 5 voltios a la entrada del módulo de control de temperatura para poder hacer las pruebas ya con el calefactor. Ahí en pantalla les voy a mostrar también el programa nuevo y después lo vamos a analizar para ver cómo funciona. Bueno, ya tengo conectado la fuente de 12 voltios. Aquí tengo conectados los 12 voltios y el negativo de los 12 voltios. Entonces acá está entrando la señal del Arduino y se activa la señal del optocoplador con 12 voltios. Si nosotros medimos en el gate y la tierra, en el momento que se activa, tiene que mostrar un voltaje de aproximadamente 10 voltios. Y lo vamos a ver en el voltímetro. Bueno, vamos a esperar que se active nuevamente entonces. Voy a conectar mientras el negativo y voy a conectarme al gate. En este momento está apagado, se va a activar en un segundo. Ahí se activó. Entonces está en 10.8 voltios y esa es la entrada del gate. Ahora el aparato se va a apagar en 4 segundos. Ahí vamos a ver que 2, 1, ahora. Ahí se apagó la señal al gate. De manera que está funcionando. Tenemos acá la fuente de 5 voltios. Esto está conectado al Arduino.
Después esto va conectado a la fuente de control de potencia que tiene el transistor MOSFET controlado por un optocoplador, y ese a su vez está controlado por la señal del D11 que llega desde el Arduino y el tierra que llega desde el Arduino. Y por otro lado está tomando 12 voltios desde la fuente pequeña de 12 voltios. En este caso la A5 no la estoy usando porque estoy usando este power bank para poder traer la energía. De manera que ya tenemos conectado varias cosas. Además tenemos la pantalla. Ahora vamos a enfocarnos en la pantalla. Les voy a mostrar de cerca lo que está haciendo. Bueno, este aparato tiene una secuencia que después la vamos a ver en el programa. Ahí nos dice que el D11 se va a activar en 5 segundos. 4, 3, 2, 1, ahora. Bueno, ahí se activó y está prendiendo los LED. El rojo indica que está llegando la señal digital desde el Arduino y el amarillo indica que está saliendo los 12 voltios desde el optocoplador. Ahí se apagó. Ahí dice que el D11 se va a activar de nuevo en 4 segundos. Ahí se activó de nuevo y dice que el D11 va a permanecer encendido por 15 segundos. Después dice que se va a apagar el D11 en 9 segundos. De manera que aquí podemos ir viendo cuál es la secuencia que está haciendo. Es un loop que está haciendo el Arduino. Y como les digo, el programa se los voy a mostrar después. Bueno, ahí está la fuente funcionando para 12 y para 5 voltios. El de 12 tiene un LED amarillo y el de 5 tiene un LED rojo. Bueno, vamos a hacer una inspección visual. Lo primero que tenemos es el cable que sale del source y va al amperímetro. De ahí sale el cable del amperímetro y va hacia el terminal negativo de la fuente 24. Después del positivo de la fuente 24 voltios sale un cable que va al enchufe de X16, y después del enchufe de X16 sale un cable que se conecta al terminal del drain, de manera que estaría correcto. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de hacer la conexión con los 24 voltios conectados directamente. Vamos a ver que se tiene que mover el amperímetro cuando empieza a pasar corriente, y eso va a suceder cuando se conecte el control de potencia. Bueno, aquí lo vamos a ir viendo en el momento que sucedan estas cosas. Voy a ubicar el amperímetro más atrás para que no moleste. Como podemos ver, el color del fierro del desoldador cambió. Eso demuestra que se calentó. También vimos en el amperímetro que la corriente subió hasta 3,7 amperios. Yo tenía calculado 3,75, así que fue bastante exacto el valor que había calculado. Además, bueno, vimos que las conexiones están correctas, y vamos a ver ahora el programa que hice para controlar este display. Se los voy a dejar en pantalla ahí para que lo vean. Se los voy a explicar rápidamente y así podemos ver en qué consiste el programa. Lo que vamos a hacer ahora es explicar el programa. Yo hice algunas modificaciones. Obviamente que este programa todavía lo voy a modificar mucho, pero lo que hice fue modificarlo para poder usarlo para activar con el pulso digital del puerto digital de 11 la entrada del módulo de potencia. Entonces aquí lo que están viendo es una porción del programa que yo le llamé parte 1, que es donde está el encabezado del programa de la línea 1 a 11.
Le agregué una línea nueva que dice prueba, encendido apagado el calefactor usando la interfaz con MOSFET. Y también le cambié ahí la fecha, 22 de abril del 2023, y la versión 1.2 en que le puse agrega su rutina de tiempo. Eso es lo que cambié en esa parte del programa, que en realidad son cosas de más que nada de documentación. Siempre es bueno tener documentados los programas, así uno sabe qué es lo que se le ha ido agregando, cuándo y qué es lo que está haciendo el programa. Bueno, después en la línea 13 está la línea que incluye la biblioteca del cristal líquido I2C, que es para poder manejar la pantalla de cristal líquido justamente. Después define la línea 14 un D11, 11, que en realidad lo que está haciendo es definir el pin 11 del Arduino 1, que va a ser el puerto que vamos a usar de salida. Después defino en la 15, 16, 17 y 18 unas variables que son 1, 3, 5 y 10, que van a tener valores en milisegundos. 1 va a tener 1000 milisegundos, o sea, 1 segundo. 3 va a tener 3000 milisegundos, o sea, 3 segundos. El 5 va a tener 5000 milisegundos, o sea, 5 segundos. Y el 10 va a tener 10.000 milisegundos. Eso, como ustedes pueden suponer, los voy a usar para poder hacer rutinas de tiempo, para poder ir mostrando qué es lo que está haciendo el programa. Después hay en la línea 19 y 20 están comentados dos líneas en que dicen Arduino 1 dice A4 SDA y A5 SCL, y en el Arduino Mega el 20 SDA y el 21 SCL. Esos son los pines que hay que utilizar dependiendo del Arduino que ustedes vayan a usar. El Arduino 1 o el Arduino Nano usan los mismos puertos, de manera que para usar la pantalla en modo I2C se utilizan los puertos A4 y A5 para el 1 y para el Arduino Nano. Ahí le tengo que agregar el Nano, en realidad lo voy a hacer después. Bueno, después tenemos la línea 22 que dice Liquid Crystal I2C LCD 027 162. Ahí estoy definiendo el tipo de pantalla que va a tener, que es 16 columnas y 2 filas. Y lo que está diciendo ahí es que el puerto que va a activar la pantalla de cristal líquido I2C es la 0x27. Ahora en la línea siguiente, en la 23, dice si no funciona el 0x27 hay que usar el 0x20. Probablemente puede ser que dependiendo de la pantalla utilicen otro puerto de comunicaciones. O también puede ser que como las pantallas I2C son pantallas seriales, uno puede utilizar distintos puertos, ya que se pueden usar muchas pantallas a la vez. Yo podría usar 2 o 3 pantallas y enviar mensajes distintos a cada una de esas pantallas. Por esa razón es que pueden tener puertos distintos. Bueno, después de la línea 25, 26, 27, 28, 29 son líneas que estaban en el programa anterior y que yo no las voy a borrar, pero no se van a usar en este programa en este momento. Ahora vamos a pasar a la siguiente pantalla. Ahora estamos viendo la pantalla de la parte 2. En la línea 30 tengo una rutina que se llama Void Wait, que va a ser una rutina de espera. Normalmente nosotros usamos para hacer espera una función que se llama delay. Y lo que yo voy a hacer acá es llamar a una función que va a hacer varias cosas. Y por eso que yo me creé mi propia rutina de espera, que también utiliza la función delay internamente. Entonces lo primero que ven ustedes en la línea 33 es un for, que es un bucle, que parte con int i igual a 10, después dice punto y coma i mayor igual a 0, punto y coma menos menos 1. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Bueno, es un bucle que va a partir en la línea 33 con
virgulilla que tiene al final, o sea, vale decir el corchete. Al final de la línea 33 tiene un corchete y termina ese corchete en la línea 41. Todo lo que está dentro de ese bucle se va a repetir. ¿Y cómo se va a repetir? Bueno, partiendo con i igual a 10, yo puedo definir la variable que voy a usar, y en este caso la estoy definiendo como un entero, y en vez de hacerlo afuera, lo hago simplemente dentro del for. Es una de las cosas que tiene el lenguaje C. Después dice punto y coma, entonces yo voy a partir desde 10 y voy a ir decrementando de 1 en 1, eso se hace en la parte donde dice menos menos i, hasta que se cumple la condición de que sea i mayor o igual a 0. O sea, mientras se siga cumpliendo esta condición, i mayor o igual a 0, el bucle se va a seguir haciendo. Entonces la primera vez va a decir i igual a 10. ¿I es mayor o igual a 0? Sí. Entonces hace menos menos 1, o sea, disminuye a 9. El i estaba en 10, lo deja en 9. Y comienza a hacer lo siguiente. En la línea 34 hace una espera de un segundo. Si se acuerdan, yo arriba definí, en la página anterior, definí que el 1 era 1000 milisegundos. Entonces, al decir de ley 1, estoy haciendo que haga una espera de un segundo. Después le digo que el LCD, en la rutina setCursor, le voy a decir que pase a la línea siguiente. ¿Cómo? Indicándole que el cursor lo ponga en la columna 0 de la línea 1. Y eso significa pasar a la línea siguiente. Y después le pregunto, si el i es distinto de 10, imprime un blanco. Y en caso que no sea 10, va a seguir hacia abajo, o sea, va a imprimir en forma normal. Y después va a imprimir la palabra sec punto, que indica los segundos. Eso va a hacer de que si el valor inicial es 10, va a imprimir y va a aparecer los segundos al lado. Pero si no es 10, entonces va a ser un espacio, porque el número va a ser de un solo dígito y no de 2 como es el número 10. Eso hace de que el número siguiente, el 9, el 8, 7, 6, hasta llegar al 1, se desplazan un casillero hacia la derecha. De esa manera queda la palabra segundo impresa sin problema. Bueno, eso se va a repetir en el wait 10 veces. Y entonces eso es lo que va a hacer este ciclo de espera. Ahora, en el void setup, esa es la parte inicial del programa. Esta es una rutina que se ejecuta una sola vez al principio. En la línea 43 aparece y dice que el pin mode D11 va a ser de salida. Ahí lo que está usando con el pin mode es definir que el pin número D11 va a ser salida. Después el lcd.init lo que hace es borrar todo lo que tenía la pantalla, y con el lcd.backlight de la línea 46 enciende la pantalla. Después de eso tenemos lcd.cursor00. Lo que hace es poner el cursor en la primera línea, en la columna 0, y después en la línea 48 imprime the salt ss-331h. Eso es el primer título que pone cuando parte. Después se cambia a la segunda línea, en la línea 49, se cambia a la segunda línea de la pantalla LCD e imprime mi nombre, H. Gutiérrez S. Después espera 3 segundos y después vuelve a poner el cursor en la línea 00, poniendo el título en la línea 53, ajuste punta. Estas cosas estaban en el programa anterior, simplemente yo no las borré. Yo lo único nuevo que le agregué acá fue la línea 44 del pin mode de 11 y output, que eso es para que pueda generar una salida para el Arduino, que sería el pin 11. Así que nos vamos a saltar esta parte y vamos a ir a la última,
que es la que nos interesa. Bueno, aquí estamos entonces en la última parte del programa, que es la que realmente nos está importando a nosotros, que es el programa principal, que está en el loop de la línea 63, el void loop que empieza en la línea 63 y termina en este caso en la línea 89. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Borrar la pantalla del LCD. Después poner el cursor en la columna 0, línea 0, o sea en la primera línea, y después poner un mensaje que dice activa de 11 en 2 puntos. Y después llamo a la rutina de wait que acabamos de ver. Eso lo que va a hacer es que va a empezar a contar en reversa hasta que llegue a 0 desde 10, y en ese momento va a pasar a la línea 70. Va a poner de nuevo el cursor en la línea 0 y va a escribir en la línea de 11 encendido. Después se va a cambiar a la línea 2 y va a imprimir por 11 segundos. Después dice Digital Write de 11 high. Lo que hace ahí es encender el pin de 11 y ponerlo en un valor 1 o un valor 5 voltios. Y después le digo que espere 5 segundos en la línea 75. Después en la línea 76 le digo que borre la pantalla, que ponga el cursor de nuevo en la línea 1, en la columna 0, y que imprima apaga de 11 en 2 puntos. Ahí va a poner la cantidad de segundos. Y el cursor lo pone en la línea siguiente. Columna 0, línea 1. Después, en la línea 81, repite el wait. O sea, todo lo que está en la rutina wait lo vuelve a hacer. Y ahí pueden notar ustedes que como en la línea 68 y en la línea 81 se usan las mismas líneas de programa, esto nos ahorra tiempo de escritura, porque simplemente el procesador llama a esa rutina y ejecuta todas las instrucciones que tiene adentro. Bueno, cuando termina, lo que hace es en la línea 83 limpiar la pantalla, poner el cursor de nuevo en la columna 0, línea 0, y escribir de 11 apagado, y después pone el cursor en la segunda línea e imprime por 10 segundos, y después le pone un Digital Write de 11 low. Lo que hace con eso es apagar el valor de la línea de salida del de 11, lo pone en 0 lógico o en 0 voltios, y eso se va a repetir en forma infinita porque el loop del 63 al 89 se va a repetir todo el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? Que cada 15 segundos se va a prender la salida del de 11, haciendo que el gate reciba 10,8 voltios. Eso va a abrir el paso de la corriente entre el drain y el source y va a comenzar a calentar el calefactor, pasando una corriente de 3,75 amperios, que en realidad después de verlo son 3,7. Eso va a empezar a calentar el calefactor. Una vez que haya pasado el tiempo, se va a apagar. Se va a apagar por unos 10 segundos y después va a volver a encenderse otros 15 segundos. Y eso lo va a hacer en forma infinita. Bueno, eso permite que probemos el calefactor si funciona. Está permitiendo ver también de que el transistor está funcionando, y en el fondo lo que queríamos hacer era probar de que este módulo está funcionando tal como esperábamos. Con esto estamos demostrando de que el aparato funciona, y el próximo paso va a ser entonces ya hacer la parte del control de temperatura. Así que vamos a continuar viendo el video y vemos después qué es lo que pasó. Bueno, vamos a hacer una nueva filmación porque desgraciadamente la filmación que hice antes con la parte más importante se borró con simplemente no presionar el botón de grabar y no grabó nada. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es que tengo conectado la fuente de 5 voltios
al Arduino Nano a través de la entrada BIN. La entrada BIN es una entrada que permite entrar voltajes de 7 a 12 voltios. Pero el asunto está en que al entrar 7 voltios, el regulador interno que tiene le baja un par de voltios a la señal de 5 voltios. De manera que por el BIN al entrar 5 en realidad están saliendo a 3 voltios. Eso puede ser un pequeño problema. De hecho, a la pantalla LCD tuve que subirle el contraste porque estaba demasiado bajo el voltaje para alimentarlo. Ahora eso se puede subsanar si yo alimento la pantalla LCD directamente con 5 voltios y no a través de la salida que tiene el Arduino, que es lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, eso es algo que lo voy a tener que considerar. Pero el Arduino funciona, está funcionando en el fondo con menos voltaje. La salida probablemente es una salida de menos voltaje también. Voy a aprovechar de revisar eso. A ver qué voltaje está saliendo en el pin de entrada. Aquí tengo el... A ver, aquí tengo mi voltímetro. Vamos a ver. El tierra es este. Y la salida de voltaje, claro, están saliendo a 3,5 voltios. Y no... Están saliendo a 3,5 voltios y no los... no los 5 voltios esperados. 3,5. Bueno, pero al parecer es suficiente para activar la salida de 12 voltios del optocoplador. De manera que como acá sí están saliendo 12 voltios, igual debería activar el gate y hacer que funcione esto. Entonces ahora lo que voy a hacer es conectar todo el resto y volvemos a conectarnos. Bueno, aquí podemos ver entonces que el aparato ya está conectado. Hay un cable que va directamente al amperímetro. Ahí podemos ver que se conectó. En este momento el amperímetro está marcando 3,7 amperios, que es más o menos lo que habíamos estimado que iba a consumir. Está claro que cuando el calefactor está muy frío, la resistencia es más baja y llega hasta 7 amperios prácticamente. Pero eso es momentáneo. Una vez que ya el calefactor está tibio, la resistencia se estabiliza y ahí pueden ver que se conectó y está en 3,7 amperios más o menos. Yo había calculado 3,75, así que está bastante cercano al valor. Así que ahí podemos ver de que está funcionando. Obviamente que el calefactor también está conectado. A ver si yo apago aquí. Ahí se alcanza a ver en rojo el calefactor. Ahí se ve en la punta. Lo voy a poner un poco más hacia allá. Ahí se alcanza a ver el calefactor que está en rojo. Y está encendido. Cuando se apaga, vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando se apague. Ahí se apagó. Debería apagarse ahora el calefactor. Justamente ahí se está apagando. Pero no se alcanza a apagar del todo porque vuelve a encenderse. Eso es porque estoy haciendo un ritmo de una frecuencia de 10 segundos encendido y 15 apagado. Pero ahí se puede ver que queda bastante incandescente el aparato. Ahí ya está apagado y sin embargo todavía se ve la luminosidad. Ahora recién prendió de nuevo. Está en 3,7 amperios. Sí, voy a mover un poquito la cámara para ver el amperaje. Y voy a prender las luces porque en realidad ya se ve que está funcionando el calefactor. Ahí está apagado. Está en cero. Ahí se puede ver que está en cero. Vamos a esperar a que encienda y vamos a ver cuánto sube. 3,7 amperios. Bueno, ahí se puede ver de que el aparato se calienta bastante.
Lo único que está faltando entonces ahora es el sistema de medición de temperatura para que conecte y desconecte el aparato cuando llegue la temperatura deseada. En este momento está en corte y en conducción y corte, de manera de que llega a consumir el máximo y después se apaga. Y eso lo hace en rangos de 15 y 10 segundos. Así que ya una vez que esté el control de temperatura va a ser más fácil manejarlo. Bueno, por lo menos yo quería ir mostrarles cómo estaba funcionando esto, que ya está funcionando por lo menos calefactor. Y voy a hacer un paneo aquí para mostrarles cómo está en este momento el aparato conectado. Ahí pueden ver que salen algunos cables de la fuente y son los que llegan acá al dispositivo de control. Bueno, esto era lo que me faltaba grabar, ya está grabado, así que ahora vamos a concluir el video y estamos con el próximo avance ya funcionando. Bueno, se han llegado hasta aquí. Les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, también tengo una cuenta en Patreon. Les voy a dejar una lista de las personas que hacen sus contribuciones mensualmente o por una vez. También les recuerdo que dejen su manito arriba si les gustó el video, que se suscriban al canal si no están suscritos y que bueno, activen la campanilla para que les lleguen los avisos de nuevos videos. Con esto ya estamos en tierra derecha. Yo creo que ya los cambios en el circuito ya están descartados. Lo que sí está difícil encontrar espacio aquí para poder instalar todo, así que voy a hacer malabares para poder instalar estas cosas, a pesar de que logré disminuir el tamaño en un 50%, pero igual el espacio es súper poco. Así que una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.